Hola, mi nombre es Wendy Valdivia y yo le voy a hablar acerca de un artículo que se llama Piedras Angulares de la Toxicología. El artículo viene dividido por subtemas, entonces trataré de abordar cada uno de los subtemas para que no me enrede y tampoco le enrede a usted. Iniciando con el artículo, nos hablaba acerca de la perspectiva histórica, el origen de la toxicología. Decía en el artículo hitos, y hitos quiere decir origen, por eso yo lo dije como origen de la toxicología. Y nos hablaba acerca de los inicios de las civilizaciones humanas, en la cual pues los primeros pobladores trataban de conseguir sustancias para poder alimentarse y nos hablaba acerca de plantas, frutos secos y frutos. Entonces ellos tenían que empezar con probar ciertos alimentos y esperar que estos alimentos no les generaran un daño. Al contrario, que fueran beneficiosos, que los pudieran consumir y pudieran pues sentirse bien, ¿no? También nos hacía énfasis en que los grados de nocividad y seguridad parecen residir en la dosis de la sustancia química, lo que hace que este concepto se aleje de la toxicología moderna. Y nos decía acerca de, bueno, esto más adelante no voy a explicar, pero la dosis hace el veneno. Mm, También en el artículo nos decía que todas las sustancias, sin importar si son, bueno, es que generar o hacer el concepto de buenas o malas, no se me hace algo muy, muy razonable, porque pues nada es bueno ni nada es malo, simplemente es la cantidad a la que pues sea expuesto el individuo y así. La mayor parte de la exposición de los humanos a las sustancias químicas se produce a través de compuestos naturales consumidos en la dieta, provenientes a plantas alimenticias. Y sí, porque la mayoría de las personas actualmente, bueno, desde tiempos muy pasados, este, la base de la alimentación ha sido a través de plantas. Actualmente se sigue utilizando el hecho de que las personas para sentirse mejor se toman tecitos y pues eso es algo de cuidado porque pues no porque se venga de la naturaleza significa que pues es 100% bueno para nuestro organismo. Otro punto muy importante del que nos hablaba era acerca de las primeras practicantes de toxicología, que sí, fueron mujeres. Y nos mencionaba a Lucrecia Borgia, que utilizó venenos para influir en el poder político y social. Catalina de Medici, que realizó estudios experimentales sobre venenos en personas pobres y enfermas, documentando síntomas y tiempo de acción. Y Lavoisier, que comerció venenos para eliminar a esposos indeseados, destacando los usos económicos de los tóxicos de compuestos naturales consumidos en la dieta proveniente de plantas alimenticias. Los ejemplos históricos de envenenamiento tenemos a Joseph Stalin, un líder de la ex Unión Soviética que supuestamente murió por una hemorragia cerebral, pero se ha dicho que pudo haber sido envenenado por el poder político de ese entonces, que supuestamente le dio warfarina. También se decía que la CIA intentó acabar con la vida del dictador cubano Fidel Castro al intentar darle pastillas con botulismo en sus comidas y en sus bebidas. Más recientemente, en la historia de envenenamientos de alto perfil, la evidencia sugiere que Víktor Yushchenko, el expresidente ucraniano, fue envenenado con dioxina, que es una dibenzodioxina policlorada, en un intento de destituirlo de su cargo. Otra víctima sospechosa de envenenamiento es Napoleón Bonaparte, quien murió por supuestamente cáncer de estómago y en la década de 1960 se informó que tenían niveles altos, inusuales de arsénico en el cabello y se rumorea que el socio de Napoleón, el conde Montolón, que estaba a cargo de su comida y vino, lo envenenó lentamente, primero con arsénico y luego con otros medicamentos. Esos son como que los ejemplos de envenenamiento que tuvieron mayor importancia, bueno, que fueron más sonados porque tenían relación con personas importantes. Con el artículo
nos hablaba acerca de que aunque la toxicología evolucionara, los casos de envenenamiento seguían ocurriendo. A lo largo de los años se habían producido varios casos de exposición humana a sustancias químicas que habían tenido como consecuencia la muerte. Uno de estos ejemplos es que en el 2008 surgió un caso de envenenamiento a nivel mundial donde cientos de miles de niños chinos fueron pues envenenados con leche contaminada con melamina. Por consiguiente, a estos niños les trajo insuficiencia renal, cálculos renales y en casos pues muy devastadores, la muerte. Un año antes, en el 2007, se había encontrado igual este compuesto, que es la melamina, en alimentos para mascotas, trayendo como consecuencia la exposición a cientos de miles de perritos y gatitos. Otro de los ejemplos es que el gobierno de Nigeria implementó controles más estrictos sobre las importaciones de productos químicos después de que 84 niños entre 2 y 7 años murieran tras consumir un jarabe. Se cree que estaba contaminado con dietilenglicol y que fue etiquetado erróneamente. Para evitar futuros incidentes, la NAFDAC, que es la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos, exigió que todas las importaciones de propilenglicol fueran certificadas para evitar más descensos. El primer caso de esta intoxicación se descubrió el 3 de noviembre con síntomas que incluían diarrea, vómitos, fiebre, convulsiones e incapacidad para orinar. Con estos envenenamientos en casos globales, nos hablaba que en Panamá más de 100 personas murieron por el uso de dietilenglicol como sustituto de glicerina en jarabes para la tos. Igual hacía énfasis de que la mayoría de estas personas que desgraciadamente fallecieron eran niños. También hacía referencia a que en varios países se encontraron pastas dentales contaminadas con dietilenglicol, lo que pues fue una señal de alerta. En China, miles de niños sufrieron intoxicación por plomo debido a contaminación industrial de 287 niños menores de 14 años que fueron intervenidos para ver qué tanto daño les había generado. 121 tenían elevados los niveles de plomo en sangre. Entonces, pues sí era bastante la intoxicación. También nos hablaba acerca de una planta de fundición que tuvo que cerrar ya que se detectaron 600 casos en niños que presentaban intoxicación por plomo. En Flint, Michigan, una crisis hídrica reveló altos niveles de plomo en el agua potable, afectando la salud principalmente de los niños. Un ejemplo de envenenamiento intencional fue en 2003 en Maine, que fue una noticia nacional, cuando un hombre envenenó con arsénico la cafetera de una iglesia luterana local, enfermando a 15 feligreses y matando a uno. Esto al parecer fue, bueno, no al parecer, sí, fue intencional. La persona que realizó esta acción fue encontrado muerto después de haberse disparado, o sea, prácticamente se suicidó. Y otro de los aspectos que marcaba era cómo fue, pues, surgiendo lo que actualmente conocemos como FDA. Básicamente inició como una ley que, pues, trataba de regular los medicamentos que estaban patentados porque había mucha como falsificación. Entonces, de ahí nació la FDA. Aquí, bueno, de lo que yo entendí, primero era la ley Wiley, que inició como una forma de regular. Después el departamento de química era el responsable de que pues las etiquetas estuvieran correctas y no hubiera falsificaciones.
Y en 1927 la Oficina de Química se reorganizó bajo un nuevo grupo del USDA, que fue la Organización de Alimentos, Medicamentos e Insecticidas. Y en 1930 el nombre se cambió a FDA, que es lo que actualmente conocemos. Perdóneme, es que me trabé. En este apartado nos dice qué es la toxicología, nos da el concepto de dosis según Paracelsus. Bueno, Paracelsus, o padre de la toxicología, su nombre está en pantalla. Me cuesta mucho pronunciarlo. Es Theophrastus Aurelius Philips Bombastus von Oheim. Es que ese es el que no me sale. Perdón, maestra. Se le atribuye el mérito del fundador de la toxicología, o padre de la toxicología, y hablaba acerca de los venenos. Todas las cosas son venenosas y nada existe sin... Ay, Dios. Y nada existe sin veneno, solo la dosis permite que algo no sea venenoso. Lo que nos generaba el concepto, como lo mencionaba al inicio, de que la dosis crea el veneno. No se puede decir que una sustancia es buena o es mala, porque pues estaríamos en... Sería algo erróneo. O sea, no se tiene como tal un concepto de qué es bueno y qué es malo, pero sí se tiene que la dosis influye mucho en que una sustancia sea beneficiosa o dañina. Tradicionalmente el estudio de los venenos se centraba en la capacidad que tiene una sustancia química o un compuesto para producir un daño en el organismo. Y bueno, el texto subraya que la toxicología se enfoca en la seguridad utilizando sustancias para entender la biología molecular y la biología celular. Las funciones claves de la toxicología incluyen tres, que la primera es identificación de peligros, que consiste en determinar si una sustancia química es segura. Esto es a través de la experimentación. La segunda es evaluación de la relación dosis-respuesta, analizar en qué concentración una sustancia es segura. La tercera es aplicación de la toxicología, que consiste en garantizar ambientes de trabajo seguros y la seguridad de los productos de consumo, incluso en casos donde pues se genere un mal uso. Un ejemplo rápido de esto podría ser, am, bueno, en casa mi papá tiene un taller, entonces está muy expuesto a químicos, entre esos algo que se llama afloja todo. Entonces dice que se utilice con ciertas medidas, ¿no? Que son guantes, careta, cubrebocas, pero pues mi papito a veces no lo hace, ¿no? Y no sé, al poner el popote al tubito, llegar a caerle en los ojos, ¿no? Entonces en la lata también dice que si llegara a caer en ojos, enjuagar con abundante agua y si los malestares persisten, acudir al médico. Entonces se han generado medidas para, pues o sea, sí, ya está generando un daño para que este daño no se agrave, ¿no? Y bueno, también se aborda el tema de ecotoxicología, que evalúa el impacto de las sustancias en el aire, agua, suelo y organismos tanto acuáticos y terrestres. Esta área contribuye a la limpieza de sitios contaminados. Y para finalizar este subtema, nos hablaba acerca de que existen millones de sustancias químicas, muchas con información limitada. La regulación REACH obliga a las empresas a registrar sustancias en una base de datos central. La evaluación de riesgos involucra identificar peligros, evaluar la relación dosis-respuesta, determinar la exposición y caracterizar el riesgo, que se define como el peligro multiplicado por la exposición. Para complementar esto, algo que igual mencionamos en clase, a lo largo bueno, al paso de los años van aumentando estas sustancias, van aumentando y van aumentando, lo que pues no ha permitido tener como tal un control determinado de estas sustancias.
hay sustancias que pues verdaderamente no se conocen como tal, qué es lo que contienen, cuáles son sus compuestos. Entonces, esto pues ha generado conflictos porque pues muchas veces estamos expuestos a cosas que pues ni sabemos que contienen ciertos productos. Yo recuerdo que en un, bueno, ya lo dijo usted en clase, ¿no? Que son muy malos, pero hay un líquido que es para humectar el polímero que es el acrílico y se llama monómero y en una marca que se llama Fantasy Nights se encontraba un, un compuesto que pues aparte del daño que ya generaba, generaba muchísimos más daños, ¿no? Y pues no ha salido de mercado, lo siguen utilizando, entonces pues sí es preocupante la cantidad de cosas que contienen y pues no, no nos dicen, ¿no? Y pues generan daños en nuestra salud. Con el artículo, el subtema es manual de toxicología y nos decía que la dosis importa. Para esto dividí en tres esta explicación y nos habla acerca de los principales fundamentos de la toxicología. El primero es la dosis hacia el veneno. La toxicidad de una sustancia va a depender de la cantidad que se le administre a la persona. Ejemplo de esto es la toxina botulínica A, que es extremadamente potente, pero también tiene aplicaciones terapéuticas en ciertas enfermedades. El principio número 2 es que las personas difieren. Las sensibilidades individuales a los antibióticos varían, en lo cual se refleja la relación dosis-respuesta. No es la misma respuesta que va a tener un organismo porque esos no son iguales, va a depender el peso, va a depender el estado de salud, entonces hay muchas variables, por eso dice las personas difieren. Y el tercero es que las cosas cambian. El momento de la exposición a una sustancia también afecta sus efectos. Un ejemplo que nos da es la talidomida, tiene efectos críticos dependiendo del periodo de administración. Bueno, también nos hablaba de la relación dosis-respuesta, que es el eje central de la toxicología, mostrando cómo la severidad de un efecto cambia según la dosis. La relación dosis-efecto individual, que esta se centra en los cambios en la severidad del efecto en una persona. La relación dosis-efecto en poblaciones, esta es una variabilidad en la proporción de personas que responden a una dosis específica. Y la forma de las curvas dosis-respuesta. Estas nos van a permitir analizar la toxicidad de los compuestos y la sensibilidad promedio de una población. No va a ser la misma, no va a ser la misma respuesta, pero sí se van a encontrar ciertas similitudes que nos van a dar indicios de cuál dañino puede ser esa sustancia. Un ejemplo de lo que se comentaba hace rato es el ejemplo de toxicidad y aplicaciones terapéuticas. Ya le había mencionado la toxina botulínica, que también se llama Clostridium botulinum, que es altamente tóxica, 400 millones de veces más potente que el cianuro. La intoxicación por botulismo va a ser de diferentes tipos. Se encuentra o se puede encontrar en alimentos el 15%, en heridas el 20%, el botulismo infantil del 75 al 100% de los casos anuales en Estados Unidos son por botulismo infantil. El tratamiento para antitoxinas y medidas de apoyo, el uso médico pues es autorizado desde 1989 para tratar blefaroespasmos, estrabismo y otros trastornos musculares. Utilizan aplicaciones cosméticas como el Botox y el tratamiento de enfermedades como la distonia cervical, la migraña, hiperhidrosis severa y la vejiga hiperactiva. O sea, no solamente los tóxicos se van a utilizar para hacer daño, también en algunos casos se utilizan para tratamientos médicos. De subtema nos hablaba acerca de la talidomida, que
y nos hacía referencia a que el momento sí importa. Un ejemplo de esto es el momento crítico de exposición y cómo afecta a los resultados. Su historia fue desarrollada en los años 50 y se utilizaba para tratar el insomnio y las náuseas matutinas. Ahí es cuando hace referencia a que el momento de la ingesta sí importa, porque nos mencionaba que causaba defectos congénitos graves debido al uso durante el embarazo. O sea que, pues sí, es importante el momento en el que se esté suministrando. La revaloración terapéutica fue activa contra el mieloma múltiple y aprobada por la FDA para el tratamiento de eritema nodoso o leproso. Este inhibe el crecimiento de las células del VIH en estudios de laboratorio y alivia sus síntomas. Una conclusión general es que la toxicología es una ciencia que reconoce que la dosis, la susceptibilidad individual y el momento de exposición determinan los efectos adversos o de beneficio de cada una de las sustancias químicas, lo que tiene implicaciones críticas tanto en el ámbito médico, ambiental y regulatorio. Haciendo una recopilación de todo lo que hemos comprendido hasta ahorita del artículo, pues es lo que se puede decir. Cada, cada efecto, tanto bueno o malo, va a depender de la dosis, la susceptibilidad del organismo y el momento en el que éste sea expuesto. Continuando con otro subtema, decía la gente es diferente, y en este apartado nos hablaba acerca de diferencias individuales y sensibilidad. Nos hacía referencia a las alergias alimentarias y farmacológicas. En la lectura decía que entre el 2% al 8% de personas tienen alergias alimentarias. Y nos hacía referencia a alimentos como los cacahuates, los mariscos y a fármacos como la penicilina. También decía que el 90% son causadas por 8 alimentos principales en Estados Unidos, mientras que en Europa se añadían otros 6, y en estos casos las reacciones raramente eran graves. Hablando de estos alimentos, se mencionaban cacahuate, la leche, el trigo, los huevos, los mariscos, la soya, los crustáceos y algunos frutos secos. En Europa eran alimentos como moluscos, raíces, semillas, entre otros. Y también nos mencionaba la importancia de las etapas de la vida. En este caso nos hacía referencia a los lactantes y a los ancianos. Y decía el artículo que estos dos tenían una similitud debido a que sus metabolismos eran menos eficientes y los volvía vulnerables a ciertas sustancias. Un ejemplo que nos mencionaba era acerca del un antibiótico que es el cloranfenicol, y que en bebés era dañino porque eran más sensibles a este antibiótico debido a su inmadurez metabólica y podía causar el síndrome de bebé gris. Bueno, ¿qué es el síndrome del bebé gris? El síndrome del bebé gris es una complicación de salud que en algunos casos puede ser potencialmente mortal, y este puede ocurrir en bebés tanto recién nacidos a término o bebés recién nacidos prematuros como resultado de una sobredosis al antibiótico cloranfenicol. Este no necesariamente solamente tiene que ser administrado al bebé para que sufran de esta intoxicación, sino también puede ser administrado a la madre y el bebé es el que sufre las complicaciones de esta intoxicación. Pues como se puede ver en la imagen, el bebecito empieza a tener algunas coloraciones en la piel. Bueno, se empieza a ver gris y eso es debido a la intoxicación. Bueno, haciendo referencia a otro subtema, bueno, esta parte la dividí en subtemas como para que fueran más fáciles de explicar, y era farmacogenómica y polimorfismos genéticos.
hacía referencia a tres subtemas, que es la genética individual, la farmacogenética temprana y las mutaciones específicas. En cuanto a genética individual, los polimorfismos, que son variaciones genéticas frecuentes en la población, influyen en la forma en la que las personas metabolizan sustancias. Un ejemplo de esto son las variantes de la enzima ALDH2 en asiáticos, afecta la metabolización del alcohol. En cuanto a farmacogenética temprana, los polimorfismos en enzimas como la NAT2 afectan la velocidad de acetilación, incluyendo en la respuesta de ciertos medicamentos como la iosiniazida. Los acetiladores lentos son más propensos a la toxicidad por medicamentos. Haciendo referencia a mutaciones específicas, las mutaciones en genes como PAH, fenilcetonuria y NAT2 afectan significativamente el metabolismo de sustancias y el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Creo que esta es una explicación muy general de todos los puntos de todos los ejemplos que nos daba el artículo de estos. Continuando con factores claves en toxicología, de igual manera eran tres y nos hablaba otra vez de la relación dosis y respuesta. La magnitud del efecto de un químico depende de la dosis. Más antes le hablaba yo acerca de los rangos y también aquí nos hacía mención de que las poblaciones tienen un rango de sensibilidad a diferentes niveles de exposición. Esto es debido pues a varias similitudes que tenemos tiene nuestro organismo con las demás personas. Puede ser pues la edad, el estilo de vida, entre otros. Obviamente, decía, el organismo no va a responder de la misma manera, pero hay algunas similitudes que pueden ayudar o ayudan a generar un punto medio para evitar esta intoxicación. El segundo subtema era polimorfismos y susceptibilidad. Importa o influía la variación en genes, como variaciones en el citocromo P450, ALDH2 y NAT2. Contribuyen a diferencias en sensibilidad en cuanto a fármacos y riesgo de enfermedades. En el punto 3 nos hablaba acerca de adaptaciones metabólicas, cambios en el procesamiento de sustancias químicas que a lo largo de la vida o por predisposición genética. Finalizar, cabe recalcar algunos avances en farmacogenómica, que es el estudio de los polimorfismos, permite predecir reacciones adversas a medicamentos y diseñar tratamientos personalizados. Otro era la farmacogenómica, busca identificar y proteger a personas con mayor sensibilidad a sustancias químicas o medicamentos, mejorando su seguridad y eficacia. Porque como ya mencionaba, todo el artículo se encargó de dejarnos en claro eso. No todos los organismos son iguales y cada uno va a necesitar un tratamiento adecuado, y a veces el hecho de generalizar no concreta y no contempla estas situaciones que se pueden presentar en varios organismos. Y ya general, este artículo, en resumen, nos dio a entender acerca de las diferencias individuales, tanto hablando de factores ambientales, factores como la edad, factores como la genética, influyen en la forma en la que las personas responden a sustancias químicas. Y cabe recalcar que hay que darle la importancia de personalizar tratamientos médicos, en nuestro caso nutricionales, y evaluar riesgos de toxicología para cada uno de los pacientes, porque cada cuerpo es muy diferente de acuerdo a su metabolismo, y influyen muchas cosas, muchas, como ya lo vimos. A veces no pensamos que son cuestiones genéticas, cuando pues sí, son cuestiones genéticas, porque pues cada tratamiento debe de ser personalizado de acuerdo al peso, a la talla, a la edad, pero pues a veces dejamos a un lado cosas que creemos que no importan, pero sí importan e influyen bastante. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.